Estamos en la plaza de Vilna, una plaza pequeña y coqueta, que es la que tiene el municipio para todo y para todos. Los demás son plazuelas. Nos acompaña en este deambular, en este viaje, José Espigares, hijo de Vilna, por supuesto, y entre él y yo iremos dando cuenta de cada uno de los edificios y anécdotas de este lugar. Bueno, tal como dice Salvador, yo soy nacido en Vilna, llevo muchos años fuera del pueblo, pero como es lógico, las raíces son, y por esas raíces es por las que yo he estado volviendo a este pueblo durante 60 años que llevo. Bueno, yo creo, y así será, y así es, que Pepe se encuentra con Vilna todas las tardes, cuando salía del trabajo, cuando se sentaba a cenar, cuando hablaba con su madre. Al fin y al cabo, Vilna está en nuestro corazón. Bueno, pues ahora vamos a empezar a explicar cada uno de estos rincones, y Pepe tiene unos anécdotas sabrosísimos sobre su niñez, y todos pues también conocemos y hemos vivido esta plaza como nuestra. Aquí estaba la escuela, que conste. En aquel tiempo las escuelas eran de niños y niñas. La escuela separada de niños y niñas. Entonces las niñas estaban arriba. Eso. Y yo he contado 56 niños con un solo maestro, con don Francisco. Es que no había nada más que un maestro. Nada más que uno. El maestro, doña Bardasca y mucha leña. Bueno, ya que estamos puestos aquí y estamos entonando una placa, esta es la plaza de la Constitución de Vilna del año 1863. Se refiere a una constitución que se llamó la Gloriosa y que en Vilna tuvo mucha aceptación. Y fíjate qué cosa más dolorosa pasó, y es que desde esos 3 balcones se echó al suelo todo el archivo y se le metió fuego, con lo cual Vilna no tiene archivo ni documental ni de ningún tipo desde esa fecha. Para ellos fue, digamos, una exaltación, y para nosotros pues fue un descalabro, desde luego. Pues vamos a hacer el comentario de una anécdota que le ocurrió a Pepe y a más niños. Claro, ya ahora digo por qué más, porque todos pillaron rasca. Y tiene como protagonista un gato y una carnicería y un niño. Y comienza así. Bueno, los niños nos juntábamos en la puerta de la iglesia, estábamos allí sentados y vimos atravesar a un gato que entraba en el ayuntamiento, que tenía su entrada por precisamente donde estamos ahora mismo, en la ventana del centro de aquí. ¿Qué ocurrió? Que vimos que el gato entraba a la escalera del ayuntamiento, subía todo el edificio. Era un momento en que no había nadie ahí dentro y los niños dijimos, vamos detrás del gato. ¿Cuál fue nuestra ocurrencia? Sino abrirle la última ventana de arriba para que el gato saltara a la plaza. Y tal como saltó el gato, pues nosotros, claro, ya nuestro objetivo era salir a la calle. Pero María, la carnicera de Terremoto, para entendernos, vio la jugada y se puso sobre la puerta. Y todo su afán fue, conforme íbamos saliendo los niños, darnos un cogotazo que caíamos rodando a la plaza. Como estaba escondida, nosotros no veíamos nada y bajábamos todos atolondrados. El caso es que todos recibimos, todos los 4 o 5 recibimos. Después de esta sabrosa anécdota, vamos a comenzar a hacer una visión panorámica y cultural de esta plaza, que como podéis ver está llena de monumentos. Aquí existen 3 elementos culturales de Vilna, que es la iglesia parroquial en el centro, al costado derecho existe la entrada al palacio del arzobispo Moscoso y
dentro de esas cosas, pero bajo el suelo, existe el paso de la acequia de Ainadamar, que cruzaba el pueblo por completo, Siglo XI. del siglo XI. La iglesia parroquial de Vilna se construyó o comenzó su construcción en el año 1535. Es de estilo mudéjar, aunque tiene ahora mismo variaciones en cuanto a la estructura y al mobiliario y a las pinturas que en ella se hacen. Es de reconocer que mucho de lo que tiene la iglesia pertenece al arzobispo Moscoso, que todos los cuadros y muchas de las esculturas y muchas de las pinturas pertenecen a su factura y a su benevolencia. Los demás, pues, lo podemos centrar en una colección escultórica muy exquisita y luego después también, como podemos ver en las imágenes, la iglesia de Vilna da una sensación de paz y de limpieza, por supuesto, también exquisita. Pepe nos relata unas cuantas notas sobre el palacio. Bueno, aquí estamos frente a la puerta principal del Palacio del Moscoso y como en la entrada principal pasa a los jardines de la parte de arriba, los jardines de arriba, como se le conoce, que ocupan la mayor parte de la entrada al barrio alto. Cuando yo era pequeño, en el palacio había un pavo real que volaba por aquí, por toda la parte alta del palacio. Y como anécdota, os voy a explicar una cosa que me pasó en Barcelona. Y es que yo estaba explicando que al palacio traían unos cerdos de Benalúa para hacer la matanza aquí, los Fernández Figueres. Y estaba explicándolo yo esto a uno que también era de aquí de Andalucía y me escucha porque los cerdos venían en un carro con un caballo percherón muy grande, que de grande que era el animal y lo gordo que estaba ciego, y de guía traía un borriquillo pequeñito delante que le hacía de guía, no para ayudar a traerlo, sino solamente de guía. Y estando explicando esto, me sale la señora del bar donde estábamos y me dice, el que conducía el carro era mi padre. Eso me ocurrió a mí en Barcelona. El Palacio del Cusco, como dice su nombre, es obra de un arzobispo peruano que se llamó don Juan Manuel de Moscoso y Peralta. Aquí tenemos una ilustración preciosa sobre lo que es la jerarquía eclesiástica. Tenemos a la parte de arriba tenemos las armas de Moscoso, abajo Peralta, los elementos eclesiásticos y abajo la gran cruz de Carlos III. El Moscoso, aparte de ser un estupendo y bien mirado como eclesiástico, era una persona de mucho valor cultural y era un exquisito conocedor del tema cervantino. Este palacio está decorado con escenas del Quijote. En cuanto a cuestión cultural,
decir que en el balcón o en la habitación que hay en el balcón, que es junto a la casa del casero del palacio, fue el primer salón cultural de Vilna. Ahí se montó un salón cultural del cual yo guardo un dominó de madera, que se verá en este vídeo. La plaza, como es natural, ha tenido varias remodelaciones, porque en principio, como toda la plaza de pueblo, estaba hecha con empedrado. Era, como podéis ver en la foto que ilustra, era un lugar que tenía pues unos árboles copudos, uno de ellos era un plátano de sombra, y después también ahora nosotros en esta remodelación final nos encontramos que han puesto en la puerta unos magnolios que para mi forma de ver casi estorban, pero los tenemos aquí como recordatorio de que dentro está el hermano mayor de los magnolios, que tiene 220 años, está ya muy viejecico, no está muerto, pero ya está sarmentoso, y estos recuerdan cada primavera, en el mes de mayo, sus floridas magnolias, que nos dejan pues digamos pues el recordatorio de lo que era este árbol, el olor y el olor y la fragancia que tenía. Pues la vida de la plaza era una vida sencilla y curiosamente llena de establecimientos, de pequeñas tiendecillas. La primera de ellas, que la regentaban las Payollas y Celestino, se conocía como la tienda de Celestino, y era una carbonería en principio, porque después a media tarde se convertía en un pequeño bar, en una taberna. El vino estaba siempre fresco, ¿sabes por qué? Por el frigorífico. ¿Quién era el frigorífico? Pues era la fuente, que en ese pilón se ponía la garrafa de una roba de vino y fresquita para todo el mundo. Se vendía el vino por medio litro. Por medio litro, eso. Y se bebía con pajilla, no había con te ponían 3 vasos o la paja. O la pajilla. La pajilla para vender. Y luego también estuvo el kiosco de prensa de Lourdes. Sí, bueno, eso ya fue más después. Más después, en los años 90. ¿Y qué se sentaba en la esquina? Que tú me lo explicabas antes ahí. Ah, exacto, ahí se sentaba Pepe el Noviero. Pepe el Noviero era el mejor cliente que tenía Celestino. Hola, buenas tardes. Sí, Pepe el Noviero hacía de sacristán, y hacía de secretario. Y de escribiente también. Escribiente, secretario del párroco. Trabajaba en la fábrica de pólvora, sí. Y aunque era, entre comillas, una persona adicta al vino, nunca se dijo de él nada, ni de bien ni de mal en su trabajo, ¿verdad que sí? Siempre Pepe era correctísimo. Pues no puede faltar en ningún pueblo el lugar donde se vende el tabaco. En este caso regentaba la expendeduría Pepe de la Peana. Pepe de la Peana recibía este nombre porque enfrente de su casa hay, como podéis ver, una cruz, y esa cruz tiene una peana. Entonces, Pepe de la Peana era el calificativo de todo el mundo conocíamos como tal. Nos comenta Pepe que la expendeduría de tabaco dio unas cuantas vueltas por la plaza. Exacto. Estuvo como segundo sitio el de Pepe. El primero fue en la casa de Laura y el tercero fue en casa de Expedita y Manolico, y últimamente ya pasó a casa de Pepe Porra. Lo que hoy conocemos como tienda de domingo, pues en principio era un establecimiento que tenía hecho aquí Florentina. Después de llegar a Florentina, el padre de Domingo, Juanico, decimos Juanico de los ratones,
que es como se conoce en Vilna. Y su mujer, que era... ¿Cómo se llamaba la mujer? Conchita. Conchita. Y su mujer, que se llamaba Conchita, regentaron este edificio este establecimiento durante mucho tiempo. Vendieron el petróleo, ellos vendieron el petróleo cuando se hicieron las cocinas de petróleo y también ellos pusieron una vez que empezó el butano, también empezaron a traer butano. La cerveza. Las secretarias que tenían el teléfono, ¿sabes? Allí, Es pero verdad. eso era de Nicolás, en lo de Nicolás. Secretaria. Y después se metieron en la casa de No, la ella covacha. No, ella vivía en la casa de Nicolás. de terremoto. Y después se vinieron ahí a vivir a la esquina. Y después se vinieron a vivir aquí. ¿Y Ahí qué, murió qué le pasó, mi y qué le tío pasó a tu tío Pedro? Mi tío Pedro. yo no me Por acuerdo. ese movimiento que tú estás hablando, yo vivía en la casa de Terremoto ahí. en la casa de Y Terremoto vivía allí En la esquinilla. debajo de Julián. Pero el secretario que había en Vilna le tenían que dar casa. Y hubo un movimiento muy especial, que era que para que Terremoto saliera de aquella casa, le dijeron que se viniera a esta casa de aquí y le tenían que Sí. dar el sitio ahí en esta Pero ahí esquina. mucho tiempo Que- viviendo. En la esquina tuvo Y entonces ahí la nosotros, yo tenía 8 años, nos tuvimos que ir al barrio alto. la carnicería. ¿Tu casa de dónde proviene? Mi Eso casa abuelo, de eso mi de su abuela. abuelo. De tu De abuelo. mi tío, Claro. espérate, ¿cómo se llama? Mi tío Pepe, se llamaba el tío Pepe, antiguo. Entonces la heredó mi abuela, que era hermana del tío Pepe. El tío Pepe ese era uno de la iglesia, de todos, ¿sabes? Que no era de, ese de tenía- patrocinio, era No, de, ese tenía más cosas de la iglesia que de la nadie, iglesia. que nadie, ¿sabes? Ahí en mi casa había cosas de la iglesia que la señora esta lo sabe todo, pero se llevó todo. No, Cuando yo mi no. madre iba al horno, venía y él llevaba todo lo que había del tío Pepe. ¿No sabes tú eso? Sí, Y yo el sé cuadro algo, pero que hay en el altar mayor, el- ese del rostro del Señor, el- estaba ahí en mi casa, la Santa Fa. Sí, La Santa ya. Fa era de él. ¿sabes? Estaba en mi casa. Pero bueno, pero ese dejó dicho que mientras viviera mi abuela, tenía que estar en casa de la abuela. La abuela Y luego vivió de- ahí, en sí. esa casa también. Y La casa luego era otra. después lo teníamos que entregar a la iglesia. Entonces se entregó a la iglesia. Tiene la plaza unas casas notables. Aquí empezamos por la de Pepe y Patrocinio y después la de Manuel y Esperita. Arriba rotula en la veleta 1938. Pero eso fue la remodelación que se hace para hacer primera planta, segunda planta y corredor, pero con la salvedad de que la parte de arriba es un corredor pues bastante, digamos, a su manera, y la parte de abajo pues tiene morduras de ladrillo. Esta casa, en principio, la miraremos en el archivo fotográfico, esta casa fue un horno de pan. Aquí se verá luego después cómo se... eso. Y también fue Coven. Después fue también tienda y su propietario, que fue José, que fue Manuel, pues estuvo encomendado el tema de los racionamientos y otra cosa, pues que aquí se pusieron, la recuerdo perfectamente, unas mesas de mármol blanco donde se servían, digamos, ciertas bebidas un poco ya raras, bebidas como la Fanta, la Coca-Cola o algún que otro Cuba Libre, pero No, nada, Cuba poco más, ¿no? Estamos ante la cochera del palacio. Y cochera porque su nombre era encerrar los coches de caballo, no vehículos a motor. Una vez que la cochera se dejó de existir aquí, puso Florentina una taberna en la que los chiquillos veníamos a comprarle
lo que ahora llaman chuche, o alguna refresco, alguna gaseosa, con colorines, y tengo una anécdota con Álvaro, de que pasamos un día a comprar para los dos, y Álvaro traía 20 duros en una moneda de papel. En aquellos años había muy poquitos dinero. Y al intentarle pagar a Florentina, pues la mujer dijo, yo no tengo cambio de tanto dinero. ¿Y qué ocurrió? Que Álvaro, como siempre fue muy travieso, cogió, partió los 20 duros y le dijo, toma, dame el cambio de 10. Todavía estamos corriendo, Álvaro y yo, por la plaza dándonos escobazos Florentina. Florentina fue siempre una mujer muy valiente. Valiente en el sentido de que el negocio que cogía, el negocio que defendía. Y este que estamos hablando fue una cantinilla que tuvo bastante éxito, en la cual se descorcharon pues las primeras Fanta o las primeras Coca-Cola, se vendió el primer Cuba Libre, y luego después había unos elementos que eran de bola, eran muy apetecibles también para lo que era. Y una cosa que tenía Florentina, que yo la conocí ya vieja, medio cojeando, era que no se conformaba solamente con su cantinilla, sino que mataba un marrano y lo vendía, lo cual daría pues unos dinerillos también para su casa. Bueno, pues ya nos queda nada más que una casa que fue también casa tienda, la casa de Eduardico, que está entre la embocadura del barrio bajo y la Noguera. Sí. Bueno, aquí había una pequeña covacha que servía como de lugar donde se vendían las cosas. Estuvo en ella también, como hemos dicho, el tabaco, y justamente al lado, hacia abajo, estuvieron en un emplazamiento ya, digamos, rocambolesco, porque fueron 3 o 4 los emplazamientos que tuvo el teléfono, regentado hasta su muerte por Rosa y Amelia. Vilna ha tenido siempre solera en una edificación que se llama Los Corredores. Los del barrio bajo son famosísimos. Aquí en la plaza tenemos también dos. Uno que es la casa de Manolo y Expedita, que tiene un corredor, dicho de otra manera, que está corrido. Y el más precioso para mí, bueno, digamos que uno de los más preciosos, para que la gente no piense que tengo alguna aplicación, es este que está en la casa de Ignacio. Es un primor. Como colofón vamos a entrar en la Noguera, que es una plazoleta aledaña a la plaza y que tiene, para mí ha sido una alegría, por supuesto, tiene el descubrimiento de la acequia de Nadamar, que es del siglo XI y que ya viene a morir en el Molino Bajo. En el Molino Bajo estuvo la turbina, que hoy ya tenemos en el Parque de las Ciencias. Yo la tuve al lado mío muchos años porque nací aquí, y también me dio algún sabletazo, eso sí hay que decirlo. Y como veis, pues ha desaparecido el entorno de lo que era la Noguera, que Pepe recordará, jugaba a las bolas, la lima, en fin, y algunos juegos. Y el primer urinario que había para los niños cuando éramos pequeños. Los niños salías de la escuela, te metías ahí y por ahí iba el chorrillo, y en el chorrillo se hacía pipí. Después ya por la noche orinaban otros, pero eran el vino que se bebía.
Bueno, esto no ha podido ser de otra forma. Veis que se ha cubierto, por esta parte que hay aquí, es la acequia. Y luego una parte que está todavía por remodelar, es completarla en su estructura original. Yo me acuerdo, dicho eso, de mi madre, que fue la encargada de la turbina, y cuando venían hojas del palacio tenía ella que subir arriba con una especie de rastrillo y quitarlas para que la turbina tuviese más fuerza y andara mucho más. Estamos en la parte inicial, o por decirlo de alguna forma, la parte donde se emboca el agua para entrar en el CAS del molino, que está ahí, y esto tenía su explicación. El agua, como estáis viendo, por ese hueco, entra y se precipita hacia la izquierda, y la que no seguiría en la parte de arriba por el CAS para llegar a la turbina y hacer sus 11 metros, que era lo que exigió el constructor para que funcionara perfectamente. El constructor fue Dinamo, o sea, el que inventó la dinamo. La trajo directamente desde Suiza y trajo aquí toda la maquinaria, y me imagino que desde todos los lugares de Vilna se sentirían los porrazos de lo que esto tuvo. Estuvo funcionando hasta 1963 o algo así. Y luego después, en un mal paso, pues vinieron unos chatarreros y se la llevaron, pero no pudieron sacarla por la puerta. Y como no pudieron, pues ya pusieron medios para que se llevara al Parque de la Ciencia y se restaurara. A mí me conmueve cada vez que paso por al lado de ella, de verdad. Ahora mismo me está pasando y casi lloro. ¿Por qué? Porque es que es una pieza de una exquisitez grandísima, de unas dimensiones, como ha dicho Pepe, estupendas. Y después, pues, una proyección para business. Pues date cuenta lo que es meter 12 caballos de potencia para la fábrica, que tenía unos 40 o 45. Si no es por esto, la fábrica no funciona, no hubiera podido funcionar. Bueno, la imagen la tengo aquí, es la de mi madre y la de muchas más jóvenes y fabricantes de business que pasaron por ese corredor para quitar las hojas de... Ponemos punto y seguido, no punto final, a esta nota sobre la plaza. Quedan muchas cosas por decir. Pepe nos ha servido de anfitrión para sus anécdotas y también sus comentarios. Agradecemos a todos vosotros que este vídeo os haya gustado y que tengáis ya la seguridad de que el siguiente va a ser enfilando la cuesta de la Alhambra. Igual Pepe está aquí para entonces. Procuraremos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, que seguramente será de vuestro agrado.